Buenas tardes, nosotros somos el equipo 2 de la carrera de Economía en la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Nuestro tema de investigación es la gentrificación en la Ciudad de México entre el periodo de 2010 y 2020. Con Angie Serrano, Daniel Carvajal, Daniela Guadalupe, Johan Díaz y Daniel Murillo. Como ya mencioné, el título de nuestro problema es la gentrificación en la Ciudad de México en el periodo ya mencionado. Vamos a analizar la gentrificación en la Ciudad de México y examinar sus repercusiones en el nivel de precios y bienes y servicios, considerando las consecuencias de la misma en la movilidad urbana de la Ciudad de México y cómo afecta a los residentes originales de estas zonas. En cuanto a antecedentes, para obtener este tema en el que vamos a investigar, se encontraron distintos autores que hablaron al respecto. Por ejemplo, sobre la gentrificación en el centro histórico, la valorización y desvalorización en las zonas ya gentrificadas, las políticas públicas y agentes privados, renovación y cambios sociodemográficos, con autores como Vicente Moctezuma, Iván Díaz Parra, Patricia Eugenia Olivera, Adriana Aguayo. Estas dos últimas investigadoras del CONACYT, quienes han proporcionado publicaciones muy exitosas, por lo que contamos con fuentes confiables y nos proporcionan la importancia para realizar esta investigación. Pues nuestras preguntas de investigación refieren a cuáles son las características de la gentrificación. Esta pregunta pretendemos analizarla con base en la teoría recolectada de los autores antes mencionados por mi compañero Daniel y haciendo uso de también un poco de teoría económica que hemos estado recolectando con el paso del trimestre. También nos interesa saber cuáles son los principales agentes que participan en este cambio. Sabemos que en la sociedad interactúan distintos tipos de agentes económicos, por lo cual nos parece indispensable identificarlos. Esta pregunta la vamos a intentar contestar con base en la actividad analizada a partir de textos y, si es posible, con alguna afirmación empírica. Otra pregunta sería, ¿cuáles son las principales acciones que provocan la variación en los precios y servicios de las viviendas? Para esta pregunta nos vamos a enfocar en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, basándonos en la Encuesta Nacional de Ingresos en Hogares y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. También queremos saber cuáles son las repercusiones que tiene la gentrificación en los individuos residentes de la ciudad. Para ello también utilizaremos estas encuestas e intentaremos compaginar con todas las demás teorías e información que hemos recolectado. Por último, queremos analizar cómo han cambiado las variaciones en los costos de las viviendas en la Ciudad de México. Para acercarnos a conocer esto, es necesario que analicemos qué tipo de fallas de mercado existen, si es que existe alguna dentro de este tipo de mercado. Y como objetivos de esta investigación que vamos a realizar, nos hemos propuesto que vamos a describir las características de la gentrificación, identificar los actores participantes en este cambio, analizar las principales acciones que provocan la variación en el precio de bienes y servicios de las viviendas, conocer las repercusiones que provoca la gentrificación en los individuos residentes de la ciudad e identificar la variación del valor de los costos de vivienda en la ciudad. Para nuestra justificación de la investigación, tenemos que la gentrificación en la Ciudad de México está basada en el desplazamiento de poblaciones vulnerables, normalmente a puntos de la periferia o más económicos. Este fenómeno afecta el bienestar de muchos residentes originarios de la ciudad, tanto en venta como en renta de casas.
y es importante considerar si se necesita una intervención del gobierno que ayude a proteger a los locales vulnerables o que ayude a regular el precio de las viviendas dentro de la ciudad. Bueno, yo les comentaré sobre el diseño metodológico, en donde tenemos como el tipo de estudio en que la investigación pretende observar un estudio longitudinal, es decir, un estudio entre un periodo de tiempo determinado, el cual ya se había mencionado, y que en donde es importante reflexionar sobre la transformación urbana que se ha visto a principios del siglo XXI en la Ciudad de México, pues al caracterizarse por ser caro y desigual para algunos habitantes ya residentes de la ciudad, es importante que se realice esta investigación. Como delimitación de tiempo y espacio, nos delimitamos en un periodo de 2010 a 2020 y en las principales zonas gentrificadas dentro de la Ciudad de México. Para las técnicas de análisis y procesamiento de la información, vamos a hacer una investigación que estará estructurada en un estudio exploratorio, con lo que nos guiaremos con los conocimientos o teorías existentes ya previas como los antecedentes, donde además la investigación se basará en un análisis mixto con enfoque cualitativo y cuantitativo. Para población y muestra, vamos a tomar la población residente de la Ciudad de México principalmente, quienes han sido los principales afectados, la mayoría por la entrada de extranjeros o agentes privados, y como instrumentos vamos a utilizar principalmente Banco de Información Económica del INEGI, censos económicos igualmente del INEGI, indicadores del Coneval, así como también indicadores de catastro que nos ayudan a conocer los precios y costos de viviendas después como consecuencia de la gentrificación. Y como marco conceptual, decidimos que vamos a definir algunas palabras clave que vamos a utilizar en nuestra investigación. Una de ellas es gentrificación, en donde para Iván Díaz, el aburguesamiento de los residentes y usuarios de un enclave que responde a una lógica de mercado del suelo, cambios en la ubicación de los grupos humanos responderían claramente a las transformaciones de las infraestructuras, que responde a su vez procesos de valorización y desvalorización de los entornos construidos. La urbanización. Para Lambertsen introduce un nuevo concepto de urbanismo cuando lo asimila a la ordenación del territorio, ya que para él el urbanismo es la organización del espacio natural en función de la población. Y para Núñez Ruiz, por su parte, define el urbanismo como la ciencia social que tiene por objeto el planteamiento de la dinámica urbana del espacio para satisfacer las exigencias funcionales de la ciudad y el campo, en interdependencia de la estructura económica social de la región, con el fin de lograr el bienestar de las personas en comunidad. Y la externalidad, que para Pampillón afirma que las externalidades se definen como decisiones de consumo, producción e inversión que toman los individuos, los hogares y las empresas, que afectan a terceros que no participan directamente en esas transacciones. Para Orfila, define la externalidad mencionando que la ciencia económica define a la externalidad mencionando que la ciencia económica es una externalidad principalmente un problema de costos. Cuando los costos privados y los costos sociales difieren, se trata de una externalidad. En el mercado, según Stiglitz, la desigualdad se presenta por la inexistencia de un escenario ideal, es decir, los individuos pueden obtener resultados de Pareto eficientes únicamente en circunstancias ideales. Como estas no existen, cierta intervención del gobierno puede aumentar la eficiencia o la equidad social. La teoría del bienestar se puede afirmar en un principio que la teoría del bienestar es el ámbito de estudio que señala las proposiciones orientadas a ordenar en una escala de preferencias colectivas situaciones económicas alternativas pertinentes a la sociedad, considerando el mapa de indiferencia de un individuo como la imagen de preferencia de todas las combinaciones posibles de bienes y servicios, y si se considera el traslado a la curva de indiferencia más alta, se puede establecer en consecuencia que ha incrementado su bienestar. Ronald Iglas, 2000. Bueno, esta sería nuestra presentación. Los dejamos con un poco de la bibliografía que hemos utilizado para recolectar la información.
Pues eso sería todo por nuestra parte. Esperamos que haya sido comprensible y del agrado de todos.